Hola, ¿cómo están? Soy Eliana Cardona, estudiante de octavo semestre de enfermería de la Universidad Santiago de Cali. Hoy les quiero compartir los medicamentos más usados en la unidad de cuidados intensivos. Esta tutoría la hacemos con el fin de que identifiquemos y aprendamos de cada uno de ellos. Bueno, empecemos con la heparina. La heparina es un anticoagulante parenteral. Es un glicosaminoglicano compuesto de cadenas de residuos de diclosamina y un ácido urónico alterado. Su peso molecular oscila entre 5.000 y 30.000 daltons. Presentación: 10.000, 25.000 y 30.000 unidades internacionales. Mecanismo de acción: inhibe las reacciones que producen la coagulación de la sangre y la formación del coágulo de fibrina. Actúa en diferentes puntos del sistema de coagulación normal. Pequeñas cantidades de heparina en combinación con antitrombina 3 cofactor de heparina pueden inhibir la trombosis mediante la inactivación del factor 10 y suprimir la conversión de protombina a trombina. Una vez que la trombosis activa, se ha desarrollado cantidades mayores de heparina. Pueden inhibir la progresión de la coagulación, inactivando la trombina y evitando o previniendo la conversión de fibrinógeno en fibrina. También previene la formación de un coágulo estable de fibrina al impedir la activación del factor de estabilización de la fibrina. No afecta el tiempo de sangrado. Tampoco tiene actividad fibrinolítica, es decir, no disuelve los coágulos existentes. Indicaciones: se recomienda para la terapia anticoagulante en la profilaxis y el tratamiento de trombosis venosa y su extensión, para la prevención postoperatoria de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar en pacientes sujetos a intervenciones de cirugía mayor abdominal o en aquellos por otras razones representan un alto riesgo de complicaciones tromboembólicas. También sirve para prevención de la formación de coágulos en cirugías cardiovasculares, como anticoagulante en las transformaciones sanguíneas, en la circulación extracorpórea, en la diálisis. Interacciones: anticoagulantes orales. Puede prolongar el tiempo de protombina. Por ello, cuando se administra heparina con warfarina sódica, si se desea obtener un tiempo de protombina válido antes de tomar una muestra de sangre, deberán dejarse pasar por lo menos 5 horas después de las últimas dosis intravenosa o 24 horas después de la última dosis subcutánea. Inhibidores de plaquetas. Sustancias como el ácido acetilsalicílico o ASA, AINES, hidroxicloroquina y otras que interfieren en el proceso de agregación plaquetaria, que es la principal defensa hemostática del paciente heparinizado. Pueden provocar el sangrado y por ende deberán usarse con precaución cuando se administre simultáneamente con heparina. Otras interacciones: digitálicos como la digoxina, tetraciclinas, nicotina o antihistamínicos pueden contrarrestar parcialmente la acción anticoagulante de la heparina. Incompatibilidad: amicacina, amiodarona, ciprofloxacino, diazepam, gentamicina, haloperidol, midazolam odórmico, morfina, metilprednisolona, clonazepam, clonidina, digoxina, adrenalina, furosemida, cefazolina, dopamina, meropenem, trimmetoprim y ceftriaxona. Contraindicaciones: no debe usarse en pacientes con trombocitopenia severa o cuando no puedan llevarse a cabo en los intervalos adecuados las pruebas necesarias de coagulación de sangre, por ejemplo, tiempos de coagulación, tiempos de parcial de tropomblastina, etc. En las hemorragias: una hemorragia puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento con heparina, sobre todo cuando se usan dosis elevadas. La heparina deberá usarse con extrema precaución en pacientes en los que el peligro de hemorragia es mayor, por ejemplo, cardiovasculares, endocarditis subaguda bacteriana, hipertensión severa, quirúrgico, cirugía mayor, especialmente la de cerebro, columna vertebral u ojos, hematológico, condiciones asociadas con un aumento de la tendencia del sangrado como hemofilia y algunas púrpuras vasculares, gastrointestinales, lesiones ulcerosas y drenaje continuo con sonda del estómago o intestino delgado.
Otros, enfermedades hepáticas como hemostasis alterada. Reacciones adversas, hemorragias, reacciones cutáneas, alergia, hipersensibilidad y osteoporosis. Recomendaciones. Vigilar pruebas de PT, PTT, valorar presencia de hematomas y hemorragias. Amiodarona. La amiodarona es un antiarrítmico de la clase 3, utilizado en el tratamiento de las arritmias ventriculares graves, aunque en los últimos años también vienen utilizando en el tratamiento de arritmias auriculares y ventriculares, tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario. Presentación: comprimidos 200 miligramos, ampollas 150 miligramos por 3 mililitros. Mecanismo de acción. Es un antiarrítmico de amplio espectro y un potente vasodilatador. La amiodarona actúa directamente sobre el miocardio, retardando la repolarización y aumentando la duración del potencial de acción. El retraso de la repolarización se debe a una inhibición de los flujos de potasio que tienen lugar las fases 2 y 3 del potencial de acción, lo que se traduce en un aumento del periodo refractario efectivo en todos los tejidos cardíacos: aurículas, ventrículos, nodo auriculoventricular, sistema de His y Purkinje. Ejerce sus efectos antifibrilatorios sin alterar el potencial de membrana cardíaca. Sin embargo, posee unos ciertos efectos similares a los antiarrítmicos de la clase 1 y la clase 2. Es un débil bloqueante de las corrientes de sodio como los agentes de la clase 1 y también deprime directamente el automatismo en los nodos sinoauricular y auriculoventricular, retardando la conducción del sistema de His y el Purkinje. Metoprolol. El metoprolol es un beta-bloqueante adrenérgico beta-1 selectivo, cardioselectivo y competitivo. Posee un carácter moderadamente lipófilo o liposoluble, carece de actividad simpático-mimética y tiene una débil actividad como estabilizador de membrana. Presentación: ampolla 5 miligramos por 5 mililitros, tabletas de 50 miligramos y 100 miligramos. Mecanismo de acción. El metoprolol compite con los neurotransmisores adrenérgicos como las catecolaminas en los puntos de unión de los receptores del simpático, en el corazón y en el músculo vascular. El metoprolol bloquea selectivamente los receptores beta-1, lo que ocasiona una reducción de la frecuencia cardíaca, del gasto cardíaco y de la presión arterial, tanto en reposo como durante el ejercicio. A pesar de ser muy selectivo en dosis elevadas, el metoprolol también puede bloquear los receptores beta-2 adrenérgicos de los músculos lisos bronquiales, ocasionando un broncoespasmo. Indicaciones: oral, hipertensión arterial, angina de pecho, arritmias cardíacas, taquicardia supraventricular, tratamiento de mantenimiento después del infarto del miocardio, profilaxis de la migraña, en forma retardada, trastornos cardíacos funcionales con palpitaciones, forma no retardada, hipertiroidismo endovenosa, arritmias, taquicardia supraventricular, infarto del miocardio confirmado o sospechado. Interacciones: en asociación con clonidina, si es necesario descontinuar tratamiento, interrumpir primero el beta bloqueante varios días antes. Efecto cardiopresor aumentado con anestésicos inhalados, concentración plasmática disminuida por rifampicina, efecto reducido por indometacina, concentración plasmática aumentada por cimetidina. Aumenta la toxicidad de la lidocaína. Contraindicaciones: hipersensibilidad a metoprolol, otros beta bloqueantes, pacientes con insuficiencia cardíaca inestable y no compensada, edema pulmonar, hipoperfusión o hipotensión, y en pacientes con tratamiento continuo e intermitente con tratamiento positivo inotrópico,
actuando mediante agonismo con los receptores beta, bradicardia sintomática o hipotensión. En bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado y en enfermedad arterial periférica grave. Recomendaciones: vigilar glicemia, signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, tener precauciones en pacientes con enfermedad broncoespásmica. No deben en general recibir beta bloqueadores por su relativa selectividad beta 1. Fenitoína, hidantoína que se utiliza por vía oral y parenteral como anticonvulsivo. Se prescribe en el tratamiento profiláctico de las convulsiones tónico-clónicas y crisis parciales con sintomatología compleja. Presentación: cápsulas de 100 miligramos, ampolla de 250 miligramos por 5 mililitros. Mecanismo de acción: inhibe la propagación de la actividad convulsivante en la corteza motora cerebral, estabiliza el umbral promoviendo la difusión del sodio desde las neuronas. También es antiarrítmico al estabilizar las células de miocardio. Indicaciones: tratamiento de diversos tipos de epilepsia, crisis generalizada tónica o tónico-clónicas, crisis parciales simples, crisis parciales complejas, estado epiléptico, arritmias cardíacas por intoxicación digitálica. Interacciones: nivel séricos aumentados por cloranfenicol, isoniazida, salicilatos, diazepam, estrógenos, trazodona. Niveles séricos disminuidos por carbamazepina, ácido fólico y sucralfato. Niveles séricos aumentados o niveles por fenobarbital y ácido valproico. Riesgo de convulsiones con antidepresivos tricíclicos. Depresión cardíaca excesiva con lidocaína. Incompatibilidad: amicacina, dobutamina, insulina, meperidina, morfina, nitroglicerina, noradrenalina, hidromorfona, ciprofloxacino, claritromicina, heparina, teofilina y cefepime. Contraindicaciones: contraindicada en casos de hipersensibilidad a fenitoína, diabetes, hiperglucemia, insuficiencia hepática, lupus eritematoso, alcoholismo y durante el embarazo. Interactúa con diversos fármacos, algunos hacen que aumente sus concentraciones séricas. El clorafenicol, la isoniazida, el diazepam y los estrógenos, y otros las disminuyen, la carbamazepina, el alcohol ingerido en forma crónica. Otros fármacos aumentan o disminuyen sus concentraciones séricas, como el fenobarbital y el ácido valproico. Efectos adversos: sistema nervioso, ataxia, disartria, confusión, descoordinación psicomotriz, mareo, insomnio, ansiedad transitoria, reacciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, metabólicas, hiperglucemia, hepatobiliares, hepatitis tóxica, ojos, nixtasmo, visión borrosa, sangre, trombopenia, leucopenia, agranulocitosis y pancitopenia con o sin aplasia medular, anemia megaloblástica. Recomendaciones: evaluar la función hepática, evaluar signos vitales y realizar historia de alergias con fenitoína. Nitroglicerina, antianginoso, nitrato orgánico útil en la prevención y tratamiento de los episodios de angina de pecho. Su efecto farmacológico más importante es la relajación del músculo liso de los vasos arteriales y venosos. Presentación: ampollas de 50 miligramos por 10 mililitros y de 50 miligramos por 250 mililitros. Mecanismo de acción: relaja la fibra lisa vascular que causa vasodilatación generalizada. También puede provocar reducción en la demanda de oxígeno del miocardio, generando un desbalance suministro
consumo de oxígeno del miocardio, lo cual es considerado la causa de la angina de pecho. Las dosis terapéuticas de la nitroglicerina intravenosa reducen la presión arterial sistólica, diastólica y media. La acción antihipertensiva se debe a la vasodilatación periférica. Indicaciones: tratamiento de la fase aguda de la angina de pecho, tratamiento y profilaxis de la angina de pecho estable, tratamiento de postinfarto y fase aguda del infarto, tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva. Interacción: efecto aditivo con ergotamina, vincamina y papaverina. Efecto disminuido por AINES. Hipotensión potenciada por antagonistas de calcio y IECA, betabloqueantes, diuréticos, antihipertensivos, antidepresivos, tricíclicos y neurolépticos, alcohol y ácido salicílico. Incompatibilidad: ranitidina, propofol, milirrone, vasopresina, noradrenalina, dopamina. Contraindicaciones: casos de hipersensibilidad a nitritos y nitratos, infarto del miocardio reciente, anemia grave, hemorragia cerebral, hipotensión arterial, pericarditis, traumatismos craneales y glaucoma, difusión hepática o renal grave. Efectos adversos: dolor de cabeza frecuente, de vez en cuando se produce rubor, mareo, debilidad, náuseas, vómitos, palpitaciones, taquicardia e hipotensión postural. También muchos de estos efectos pueden minimizarse mediante un aumento lento de la dosificación. Puede ocurrir tolerancia y dependencia con el uso prolongado. Recomendaciones: debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad renal o hepática severa, con presión capilar pulmonar baja o normal, que toman medicamentos que disminuyen la presión sanguínea. Con la terapia intermitente pueden incrementarse los episodios anginosos durante el intercambio libre de nitrato. Se recomienda monitoreo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Nitropuxiato: disminución de la presión arterial por vasodilatación arterial y venosa. La venodilatación ocasiona reducción de la tensión intraventricular al final de la diástole, que implica disminución del consumo de oxígeno. Por tal motivo, los pacientes con angina de pecho mejoran con el suministro del nitropuxiato. Presentación: ampollas de 50 miligramos por 2 mililitros. Mecanismo de acción: agente hipotensor de acción rápida y fugaz que administrado endovenoso produce una disminución de la resistencia vascular periférica y un marcado descenso de la presión arterial. Su acción se ejerce directamente sobre las paredes de los vasos y es independientemente de la inervación vegetativa. Indicaciones: tratamiento de las crisis hipertensivas, hipertensión maligna refractaria, hipotensión controlada durante la anestesia para reducir el sangrado en procedimientos quirúrgicos. Interacciones: incremento del efecto hipotensor con otros antihipertensivos, insulina, lidocaína, midazolam, milrinone, pancuronio, propofol, ranitidina, bencuronio, cloruro de calcio, adrenalina, furosemida, sulfato de magnesio, morfina y noradrenalina. Incompatibilidad: amiodarona, dobutamina, haloperidol, dopamina, lidocaína, nitroglicerina, propofol y teofilina. Contraindicaciones: hipertensión compensada, ejemplo shock arteriovenoso o coartación aórtica. Hipotensión controlada durante la cirugía en pacientes con cirugía cerebral inadecuada, atrofia óptica congénita o ambliopía por tabaco.
Efectos adversos. La mayoría de las reacciones adversas están relacionadas con la rápida reducción de presión sanguínea e incluyen náuseas, arcadas, diaforesis, inquietud, dolor de cabeza, malestar retroesternal, palpitaciones, mareo y dolor abdominal. Recomendaciones. La mezcla debe protegerse de la luz y cambiarse cada 24 horas. Valoración cardiovascular, monitorizar frecuencia cardíaca y presión arterial, valorar sitio de infusión, proteger de la luz cubriendo su propia envoltura. Midazolam o dórmico. El midazolam es una benzodiazepina de acción muy corta que se utiliza para la sedación consciente, ansiólisis y amnesia durante procedimientos quirúrgicos menores o procedimientos de diagnóstico como inductor anestésico como coadyuvante a la anestesia general. Presentación: 5 miligramos por 5 mililitros, 15 miligramos por 3 mililitros y 50 miligramos por 10 mililitros. Mecanismo de acción: actúa sobre el sistema límbico, talámico e hipotalámico del sistema nervioso central, produciendo sedación, hipnosis, relajación muscular al mismo tiempo que ejerce una actividad anticonvulsiva. La benzodiazepina ejerce su acción estimulando el complejo receptor para ácido gamma-aminobutírico GABA-benzodiazepina. La acción farmacológica del midazolam se caracteriza por un rápido inicio de efecto y debido a su rápida transformación metabólica, debido a su baja toxicidad. Indicaciones: sedación consciente antes y durante de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, sedación profunda en pacientes de unidades de cuidados intensivos, en anestesia, como premedicación antes de la inducción de la anestesia, inducción de la anestesia, como componente sedante en la anestesia combinada. Interacciones. Acción y toxicidad potenciada por verapamilo, diltiazem, eritromicina, claritromicina, atorvastatina. Acción potenciada por antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos, sedantes, antidepresivos, analgésicos, narcóticos, antiepilépticos, anestésicos y antihistamínicos sedantes. Incompatibilidad. Incompatible con aminofilina, heparina, anfotericina, albúmina, ampicilina, desametasona, dobutamina, emipenem, metrotexate, tiopental, furosemida, gentamicina, metronidazol, ranitidina, atropina, cefepime, adrenalina, haloperidol, hidromorfona y linezolid. Contraindicaciones: insuficiencia respiratoria grave, insuficiencia hepática severa, síndrome de apnea durante el sueño, hipersensibilidad a las benzodiazepinas, al midazolam y a cualquiera de sus excipientes, y miastenia gravis. Efectos adversos: sedación, somnolencia, disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, náuseas y vómitos. Recomendaciones: vigilar estado de conciencia, monitoreo de la presión arterial y frecuencia respiratoria. El midazolam nunca debe utilizarse sin tener disponible un equipo de monitorización, oxígeno y equipo de resucitación por la potencial depresión respiratoria, apnea, parada respiratoria y parada cardíaca. Se debe administrar con precaución en pacientes con alteraciones de la función cardíaca, fallo renal, puesto que aumenta la vida media del midazolam, de sus metabolitos, y también en personas que tengan enfermedades pulmonar y disfunción hepática. Dopamina, estimulante cardíaco y vasopresor. Presentación: ampollas de 200 miligramos por 5 mililitros. Mecanismo de acción:
Catecolamina simpaticomimética precursora de la norepinefrina que actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central, estimulando directamente los receptores adrenérgicos del sistema nervioso simpático e indirectamente provocando la liberación de norepinefrina. También actúa estimulando los receptores dopaminérgicos. Sus efectos principales se localizan a nivel cardiovascular y renal. Indicaciones: corrección de los desequilibrios hemodinámicos presentes en el estado de shock debido a infartos del miocardio, traumatismos, septicemias, endotoxinas, cirugía cardíaca mayor, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Disminuye la concentración de propofol. Acción potenciada por inhibidores de la monoaminooxidasa, metildopam, efectos cardíacos antagonizados por el propanolol y el metoprolol, potenciación de los efectos cardiovasculares con antidepresivos tricíclicos, potenciación del efecto vasopresor con agentes vasopresores o vasoconstrictores como los alcaloides u otros fármacos oxitóxicos, riesgo de hipotensión y bradicardia con fenitoína, adicción de efectos diuréticos con agentes diuréticos como la furosemida, la butirofenonas como haloperidol y fenotiazidas pueden suprimir la vasodilatación dopaminérgica, mesentérica y renal inducida por la perfusión de dopamina a bajas dosis. Incompatibilidad: aciclovir, anfotericina, ampicilina, cefepime, furosemida, gentamicina, insulina, penicilina y tiopental. Contraindicaciones: hipersensibilidad a dopamina, taquicardias arrítmicas como fibrilación auricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Efectos adversos: estrasístoles, náuseas, vómitos, taquicardia, angina de pecho, palpitaciones, disnea, cefalea, hipotensión y vasoconstricción. Recomendaciones: debido al potencial teórico arritmogénico, la dopamina se debe emplear con extrema precaución en pacientes sometidos a inhalación de ciclopropano o de hidrocarburos halogenados. Valoración cardiovascular, monitoría de arritmias, frecuencia cardíaca y presión arterial. El fentanilo es un potente agonista opiáceo sintético. Es un derivado de la fenilpiperidina y es estructuralmente similar a la meperidina y el sulfentanilo. Se utiliza para ayudar a la inducción y mantenimiento de anestesia general y para complementar la anestesia regional y la medular. Su presentación es ampollas de 500 miligramos por 10 mililitros. Mecanismo de acción: agonista opiáceo, produce analgesia y sedación por interacción con el receptor opiáceo mu, principalmente en el sistema nervioso central. Indicaciones: analgésico de la corta duración en periodos anestésicos y en el posoperatorio inmediato, junto a un neuroleptico como premedicación para inducción de la anestesia como coadyuvante en el mantenimiento de la anestesia general y regional. Interacciones: riesgo de depresión respiratoria con otros narcóticos o depresores, riesgo de hipotensión con epinefrina, amiodarona, efecto potenciado por los inhibidores de la monoaminooxidasa, riesgo de presión cardiovascular con óxido nitroso. Incompatibilidad: fenobarbital, atropina, heparina, meperidina, morfina, ranitidina,
nitroglicerina, fenitoína y metoclopramida. Contraindicaciones: hipersensibilidad al fentanilo, pacientes que no hayan recibido tratamiento de mantenimiento con opioides debido al riesgo de depresión respiratoria grave, enfermedades pulmonares obstructivas graves, tratamiento del dolor agudo distinto al dolor eruptivo. Recomendaciones: valorar el estado de conciencia, valorar signos vitales, especialmente la frecuencia respiratoria y calidad de la respiración. Analgesia profunda va acompañada de una marcada depresión respiratoria que puede persistir o reaparecer en el periodo postoperatorio. Por lo tanto, debe someterse a los pacientes con una supervisión apropiada. Es necesario disponer de equipo de reanimación y antagonistas narcóticos. Destroza, solución electrolítica. Presentación: destroza al 10, al 5 y al 50%. Destroza en agua y destroza en solución salina. Mecanismo de acción: la glucosa es la fuente principal de energía en los organismos vivos. Su paso a través de las membranas celulares depende del gradiente de concentración y de la difusión facilitada por un transportador. La glucosa experimenta biotransformación por oxidación, glucólisis o se almacena en forma de glucógeno, principalmente en el hígado y en el músculo estriado. Cuando sus concentraciones orgánicas son insuficientes, se incrementa la oxidación de las grasas y los productos intermediarios como el ácido hidroxibutírico y el ácido acetoacético. Se acumulan en la sangre y dan lugar a un estado de cetoacidosis. Además de que las soluciones glucosadas isotónicas, glucosa al 5%, son una fuente de calorías. Se emplean para cubrir las necesidades de agua y en la rehidratación del organismo. Las soluciones hipertónicas tienen utilidad al incrementar el aporte energético, glucosa al 10%, y como parte de la alimentación parenteral total, glucosa al 50%. Indicaciones: se usan en forma de inyección intravenosa para aumentar la presión osmótica de la sangre, incrementar la corriente de líquidos de los tejidos hacia la sangre, intensificar el proceso metabólico, mejorar la función antitóxica del hígado, reforzar el poder contráctil del miocardio, dilatar los vasos sanguíneos y aumentar la diuresis. Es capaz de inducir la diuresis dependiendo del volumen administrado y las condiciones clínicas del paciente. Contraindicación: en la diabetes o en el coma diabético, en pacientes que estén con edema, con o sin hiponatremia, insuficiencia cardíaca, con edema pulmonar. También en el coma hiperosmolar. Recomendaciones: es importante verificar las cifras de glucemia del paciente antes de la administración de cualquier solución de glucosa. Es conveniente revisar periódicamente la velocidad de la administración de la solución, conservarse a temperatura ambiente a no más de 30 grados centígrados y en lugar seco. Agua estéril, solvente diluyente, presentación 500 cc, 10 cc. Mecanismo de acción: vehículo de administración de medicamentos. Indicación: diluir y reconstitución de medicamentos. Contraindicaciones: no debe ser administrada sola. Recomendaciones: ajustar isotonicidad con un soluto apropiado. Riesgo de hemólisis tras perfus de grandes volúmenes. Controlar regularmente equilibrio iónico. Cloruro de sodio, solución salina en 0.9. Solución electrolítica, solución para perfusión. Presentación: bolsas de 100, 250, 500 y 1000 mililitros. Mecanismo de acción: controla la distribución del agua en el organismo y mantiene el equilibrio de líquidos. Indicaciones: deshidratación hipertónica debido al aumento de las pérdidas sensibles o por diuresis osmótica. Deshidratación hipotónica e isotónica. Alcalosis hipoclerémica e hipovolemia. Vehículo para administración de medicamentos y electrolitos. Hiponatremia relativa, descenso del sodio del agua.
Si se presentan los síntomas de intoxicación, convulsión, vómitos, cefaleas graves, hiperpotacemias acompañadas de hiponatremia. Interacciones. La administración del cloruro de sodio acelera la excreción renal del litio, dando lugar a una disminución de la acción terapéutica de este. De administrarse con precaución en pacientes tratados con corticoides, ya que pueden retener agua y sodio. Incompatibilidad. El cloruro de sodio es incompatible con el ion plata. También son incompatibles la anfotericina, la tetraciclina y sales de litio. Se recomienda consultar tablas de compatibilidades antes de adicionar medicamentos. Contraindicaciones. La solución está contraindicada en los siguientes puntos: hipercloremia, hipernatremia, acidosis, estado de hiperhidratación, estado de hematosa en pacientes con alteraciones cardíacas, hepáticas o renales e hipertensión grave. Asimismo, no debe ser administrada a pacientes con hipocalemia, puesto que pueden causar insuficiencia cardíaca congestiva, con insuficiencia pulmonar aguda, sobre todo en enfermos cardiovasculares. Recomendaciones: debe administrarse con precaución en terapias prolongadas y en pacientes con desequilibrio ácido-base, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia renal severa, cirrosis descompensada, así como en los pacientes tratados con corticoides. Deben realizarse controles frecuentes de ionograma. Si se administra continuamente en el mismo lugar de perfusión, puede producir dolor, infección y flebitis. CA0 se utiliza para suturas pequeñas en cuero cabelludo o algunas heridas superficiales en extremidades. Indicaciones: heridas en tejidos blandos sin mayor compromiso de piel, tejido celular subcutáneo y tejido graso. Sutura y cierre de una incisión realizada luego de una biopsia o de la extracción de una masa en tejidos blandos. Sutura y cierre de una herida provocada por eventos mecánicos o físicos. Hoja de bisturí. Es un instrumento de hoja fina puntiaguda de 1 a 2 cortes que se usan en procedimientos de cirugía y disecciones anatómicas. Tipos de hoja de bisturí: bisturí de diamante, cuya hoja fabricada con diamante se emplea en microcirugías como la oftalmológica. Además de los bisturí metálicos convencionales, existen otros instrumentos para cortar o hacer diéresis o disección quirúrgica y que por la tecnología incorporada permiten hacer hemostasia mediante cauterización en forma simultánea al corte y son: bisturí eléctrico o electrobisturí, que puede ser de modalidades unipolar o bipolar según los diferentes tipos de energía que se aplican. Bisturí de rayos gamma, rayos X o de protones, que propiamente son formas de radioterapia concentrada con dosis altas y únicas. El transductor de presión invasiva está diseñado para utilizarse con equipo de monitoreo de presión invasiva. Se usa para controlar la presión hemodinámica del paciente. Indicaciones: está indicada fundamentalmente en 3 situaciones: inestabilidad hemodinámica en pacientes en shock con elevada resistencia vascular, sistémicas en las que puede haber una discrepancia significativa entre la presión obtenida por auscultación y palpación. También en cirugías prolongadas en tiempo para un mejor control hemodinámico del paciente. Inestable cuando hay que obtener numerosas muestras arteriales para evitar molestias al paciente. Necesidad de infusión intraarterial de fármacos como en angiografías o determinadas intervenciones quirúrgicas. Con transductor podemos monitorear diferentes presiones: la presión venosa central, la intracraneana, la presión de la arteria pulmonar, la presión capilar de la arteria pulmonar, presión ventricular derecha, presión arterial y presión intraabdominal. Bueno, el equipo de monitorización hemodinámico lo integran básicamente 3 elementos, que son el catéter, el transductor y el monitor. Entonces, el catéter tiene como misión el transmitir presiones intravasculares y sus cambios de una forma precisa y fiable desde el interior del vaso al exterior. Los transductores, pues como dije anteriormente, son instrumentos que transforman una señal mecánica
la presión ejercida sobre una membrana o diafragma para la columna del líquido que proviene del catéter intravascular. Es una señal eléctrica que transmite por un cable hasta el monitor. Y el monitor que amplía esta señal eléctrica que sale del transductor, pudiéndose visualizar en la pantalla las morfologías de las distintas ondas de presión que estamos midiendo: presión arterial, presión venosa central, así como los valores numéricos de la presión. Cuidados del equipo. Entonces, evitar riesgos de infecciones derivados de la manipulación del sistema, así como mantener en todo momento la integridad del sistema con el fin de obtener datos precisos y fiables. Utilización de técnicas SERI en la preparación del equipo, asepsia en el manejo de llaves de 3 vías, inspeccionar el equipo en busca de burbujas, realizar ajuste aproximadamente cada 8 horas y siempre que el paciente se movilice o se extraiga muestras sanguíneas de la vía, vigilar la presión de la bolsa de presurización. Se usa más que todo para la aspiración del material de contenido del interior del estómago y la descompresión de la cavidad gástrica, tal y como se decía en los estados posoperatorios de la cirugía gastrointestinal. La sonda Levy no está diseñada para la conducción de esquemas de nutrición prepilórica. En aquellas circunstancias en que sea necesaria la administración de nutrientes en la luz gástrica, instalan sondas bicompatibles de calibre fino, mediano, construidas de poliuretano o silicona. Cuidados: registrar intervención, apuntar fecha de colocación, motivo del sondaje, modelo, calibre de la sonda, incidencias durante el proceso si lo hay. La indicación de la técnica debe estar firmada por orden médica, planificar fecha de cambio según tipo de sonda y cuidados de mantenimiento, informar al paciente las sensaciones que puede tener y hacerle participar en la medida de lo posible en su autocuidado. Evitar tirones y desplazamientos de la sonda, cambiar fijación cada 24 horas, movilizar sonda para evitar úlceras por decúbito. No se debe movilizar sonda si se realiza la baja en casos de intervención quirúrgica gástrica o esofágica, salvo prescripción médica. Se recomienda verificar la correcta colocación de sonda antes de la administración médica y alimentación y siempre que existan dudas de su correcto desplazamiento. Cuidadosa higiene buconasal, mantener permeabilidad y vigilar aparición de náusea, vómito, distensión abdominal, obstrucción de la sonda, disnea, diaforesis, cianosis. Si la sonda nasogástrica se emplea para nutrición enteral o administración de medicamentos, limpiar sonda antes y después de la administración con 50 cc de agua cada 4 o 6 horas si se trata de una nutrición continua. Mantener al paciente en posición semi-Fowler durante la administración y dejarlo con cabecera elevada de 30 grados media hora después de la misma. Cuando se trata de una sonda nasogástrica de luz única, utilizar aspiración intermitente a baja presión. Cuando posee doble luz se puede usar aspiración continua. Vigilar integridad de la sonda, recomendable cambiar sonda cada 15 días alternando ambas coanas. Si la sonda es de alimentación, el cambio se realiza cada 30 días. Tubo de Thorax. Es un tubo con varios orificios en su parte más cercana al paciente e introducido en la cavidad pleural. Consta de un bloque de plástico que incorpora varias cámaras y válvulas del que parte un tubo que tiene aproximadamente 180 centímetros, que es el que se unirá al tubo de tórax del paciente. Consta de 3 cámaras: cámara recolectora, cámara de sello de agua, cámara de control de aspiración. En el equipo de drenaje, válvula de descarga de presión negativa se acciona manualmente en el caso que se detenga un aumento de la presión negativa intratorácica, permitiendo el paso de aire filtrado. Válvula de control de aspiración que permite abrir o cerrar la aspiración desde el drenaje. Válvula de presión positiva que se abre automáticamente para liberar el exceso de presión acumulada. Válvula de ajuste del nivel de cámara del sello de agua, permite en caso pasarse del nivel a acoplar una jeringa y succionar.
La toracostomía es un procedimiento de invasión en el que el tubo fino de desplazamiento es insertado dentro del espacio pleural, el área entre la pared del tórax y los pulmones, y puede estar adosado a un aparato de succión para remover el exceso de fluido o aire. El tubo torácico también puede ser usado para administrar medicamentos dentro del espacio pleural. Este es el procedimiento que se realiza con el tubo de tórax y el sistema de drenaje. La ventaja de este catéter es que se evita la necesidad de repetir la función pleural para extraer el líquido pleural reacumulado. Este catéter también proporciona una forma simple de drenaje del líquido pleural en la casa en forma regular y generalmente a diario. Indicación: neumotoras, atención, neumotoras postraumático posquirúrgico, neumotoras secundario a canalización de vías centrales, neumotoras en ventilación mecánica, neumotoras espontáneo, hemotoras, derrame pleural no controlado. ¿Qué más? Complicaciones: hemorragias, laceraciones pulmonar secundarias a la inserción, colocación intraabdominal, colocación subcutánea, edema de pulmón, se produce un drenaje importante de evacuados de forma brusca, obstrucción del tubo, enfisema subcutáneo por fuga de aire, generalmente porque no se ha introducido suficientemente el tubo, y celulitis. Los cuidados de enfermería: hay que saber valorar el estado del paciente con drenaje torácico, controlar y mantener la permeabilidad del drenaje torácico y prevenir posibles complicaciones. Evaluar periódicamente los signos vitales, tensión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, color de la piel y mucosa, sudoración o signos de perfusión, náuseas, ansiedad, síntomas como dolor torácico, disnea, fiebre, tirajes intercostales. Se debe realizar la limpieza del sitio de la inserción y de los tubos para que no se desconecten, y nunca se deben pinzar. Solo se pinzan cuando se va a eliminar el contenido y para que no se llene de aire. Y pues la limpieza se hace para evitar las posibles infecciones. Se debe cambiar el apósito diariamente, se debe realizar la limpieza con guantes estériles, con solución salina o una solución jabonosa, y retirarlo muy bien para que no vaya a haber irritación de la piel. Inspeccionar la zona por si hay edema, inflamación, exudado, crepitaciones. La herida debe estar cubierta con apósito quirúrgico. En el equipo del drenaje, comprobar diariamente los niveles de las cámaras cuando tengan que rellenar las cámaras de aspiración, cerrar la aspiración para realizarlo. Luego de rellenarla, se volverá a abrir. Las mediciones, pues todos los días se marcará el equipo de drenaje la cantidad de líquido que se ha salido. También hay que vigilar la cantidad de líquido, como es el aspecto, la presencia, la ausencia de burbujeo o fluctuaciones. Catéter central bilumen y trilumen. Es un catéter intravenoso colocado por técnica Seldinger, principalmente en vena yugular interna o subclara. Presentación 7.0 por 20 centímetros. Indicación: administración de sustancias hiperosmolar, nutrición parenteral, destrozas hipertónicas, administración de drogas vasoactivas, dobutamina, dopamina, monitorización de la presión venosa central, establecimiento de una vía venosa de urgencias, imposibilidad de canalizar una vía periférica, aporte de volumen de forma rápida, contraindicaciones: necesidad de infusión de fármacos fleotóxicos, antibióticos, necesidades de infusión de vasoactivos, solutos hiperosmolares,
de 700 milimoles, como la nutrición parenteral total, monitorización de presión venosa central, ausencia frecuente de muestras sanguíneas para análisis de laboratorio, ausencia de red periférica accesible, shock, trombosis, obesidad, acceso de técnicas radiológicas. Recomendaciones: almacenar lejos del calor, de la humedad y de la luz, no usar si el empaque se encuentra abierto, debe ser pues manipulada por un personal capacitado, alteraciones de la coagulación, trombocitopenia, anticoagulación, 6D, coagulación intravascular diseminada, lesiones cutáneas, sépticas en los puntos de la función, historia previa de acceso vascular con producción de neumotoras, trombosis venosa profunda y infección ¿de qué? De la vía, y pues con pacientes poco colaboradores.